Bueno, siguiendo el práctico, desde donde lo dejamos en la clase pasada, ahora corresponde arrancar con el ejercicio 4, ¿sí? Que es un poco más fácil que el 3, la última parte del 3, que estuvimos un rato largo de la clase pasada, pero la metodología es la misma. Ejercicio 4. Nos dan este campo, X, Y, 2XY, Z, X, Y cuadrado por Z, X cuadrado por Y. El ejercicio es buscar un potencial escalar, ¿sí? Encontrar potencial escalar de X. Es decir, una f, tal que el gradiente de f sea x. ¿Está? Algo similarísimo en la clase pasada, era un poco más complicado porque no era el campo que nos daban, sino el campo multiplicado por una función, etc. Pero bien, aquí iba a esto. Bueno, entonces, esto deberían poder encararlo. Igual este campo es bastante fácil y es medio que se puede tantear el gradiente de quién es. Pero siguiendo el método que usamos en la clase pasada, lo que habíamos hecho es fijarnos en cada coordenada e integrar, entre comillas, respecto a una variable. Es decir, escribimos formas que tiene que tener la escritura de esta f, dependiendo de si me fijo en la primera entrada, la segunda entrada o en la tercera entrada del campo X. El ejercicio 3 era un campo de dos variables, este de 3, pero en definitiva es casi lo mismo lo que hay que hacer. Entonces, lo que habíamos hecho es, primero nos fijamos en la primera entrada del campo. Nos fijamos en primera coordenada. De X. Y ahora escribimos una posible f. Ahora es f de x, y, z. Bueno, entonces ahora se les ocurre quién puede ser una expresión posible de esta f, tal que su derivada según x sea esto que está acá. Esto debería salirles. Si es que entendieron la clase pasada, si no entendieron, no. La derivada según x, dijiste. Claro, la derivada según x de la función que estoy buscando tiene que ser esto que está acá. Puede ser menos coseno de x cuadrado por y por z. Menos coseno. De x cuadrado. No, pero adentro del coseno x cuadrado por y por z. Esto decís vos. Esto, si lo derivo esto según x, me va a dar algo así. Menos 2x. Aquí algo así. El y z afuera, ¿no? Sí, va a estar afuera. Porque si derivo esto según x, ¿tá? Es la regla de la cadena. Y esto me queda esto. X cuadrado por y por z. De una. De uno. No sé a qué te referís. ¿Qué cosa de una? O sea, yo quiero una expresión que ahí lo que dice Pedro, eso va a andar. Me dice por qué. Vamos a escribir lo que puso él. O sea, ibas bien con la intuición, Nacho, pero no era exactamente eso que decías vos. ¿Sí?
Fíjate que lo que tenemos acá, si ahora sí, si lo derivo según x, esto de acá, derivado según x, me queda 2x y z. Esto derivado según x me queda más seno de x. Es exactamente lo que tengo acá. Pero ¿cómo hay que pensar estas cosas? Como hicimos en la clase pasada, yo de alguna forma quiero integrar esto según x, y cuando hago eso pienso a la y a la z como una constante. Al final del día lo que estoy integrando es 2x por constante más seno de x. Estoy pidiendo una primitiva de esto, en definitiva. Una primitiva de esto es x al cuadrado por constante más, menos seno de x. Esto de cálculo 1, la primitiva de esto es esto, y bueno, acá más otra constante k. Ahora hacemos lo mismo, porque cuando integro según x o cuando integro según x, la y y la z están acá, son como una constante para el x. Y lo que le voy a agregar también es una posible constante, pero una constante para la x a priori. Por ejemplo, alguien que dependa solo de y y de z. Para la x es una constante. ¿Sí? Es decir, en definitiva, lo que hice fue integrar según x esta expresión. Es lo mismo que habíamos hecho en la clase pasada. Entonces, esto es lo que me da. Esa expresión que vimos ahí, si la derivo según x, me da exactamente esta entrada. Donde esto es cualquier cosa que no dependa de x. Porque cuando la derivo según x me da 0. De hecho, se pueden fijar que si esto lo pongo igual a 0 o igual a una constante, esta función también derivada según y me da esta, y derivada según z me da esta. Es decir, que con esta ya me alcanza y ya gané. Pero igual vamos a repetir el método que usamos en la clase pasada para ver que concuerda con esto. ¿Sí? En segunda coordenada, si yo integro a esto según y, ¿quién es? Esto acá es bobo, pero después lo vamos a usar en ejemplos que no son tan bobos. A ver si se dan cuenta de quién es la integral de esto según y. No, lo que es 0 es la derivada de eso según y. Yo quiero ir para el otro lado. Alguien que derivó según y me de esto. Y por eso, Exacto. Porque esto es una constante para la y. Entonces, integrar una constante es ponerle la y. Entonces, la integral de eso es x cuadrado por z por y. Cuando yo derivo esto según y, se me muere esta y, me queda eso hasta ahí. Bien, y tengo que agregar, cuando busco una primitiva, siempre agrego una constante. Pero ahora no es una constante posta, sino es una constante para la y. Entonces le escribo acá b de xz. Y con el tercer coordenado lo mismo. Con la tercera coordenada, integro esta última, de acá, según z. Y lo mismo, ahora esto es para z, es una constante, estoy integrando una constante entre comillas. Entonces esto me queda x cuadrado por y por z, a la hora de integrar esto según z, más una constante para z. Y lo voy a escribir una constante para z así. Bien, como le dije, ya la primera de acá con a igual a 0 ya funcionaba, o sea, cumplía estas tres condiciones. Y es lo que vamos a verificar, es decir, lo que estoy diciendo es que si me quedo con esta expresión de acá para la f, ¿tá? Cumple que la derivada según x es esto, cumple que la derivada según y es esto, y cumple que la derivada según z es esto. ¿Tá? Esa me sirve y ya gané. ¿Quiénes serían las a, la b y la c? Bueno, necesariamente la a tiene que ser una constante, porque cuando yo derivo esto según y me tiene que dar algo de este estilo.
Acá. Cuando derivo según y, esto me tiene que dar algo de este estilo. Eso quiere decir que esto de acá derivado según y es 0. Entonces tiene que ser una constante para y también. Y para z también si me fijo una tasa de entrada. En definitiva, voy a tener que a de iz es una constante cualquiera. Ahora sí, constante posta. El b de xz es justamente lo que tengo que rellenar para obtener esta expresión de acá, es decir, menos coseno de x. Y si pongo c de xy, también menos coseno de x, más la constante también, ¿no? Más la constante. Si escribo este A, este B y este C, ahora las tres F que escribí ahí me van a quedar iguales. Entonces tengo una única expresión que me sirve para las tres, es decir, se cumplen las tres condiciones estas. Por lo tanto, esa es la F que estoy buscando. Entonces, f de x y z, voy a escribir así. X cuadrado por y por z menos coseno de x más una constante k. Y esto es un potencial escalar, es decir, las derivadas parciales de esto son las entradas del campo. El gradiente de f es x. Lo último que hice con el A, el B y el C no era necesario en este caso, porque como les dije, ya con esto ya, o la primera expresión ya teníamos probado en realidad. Ya veíamos que esto servía. De hecho lo pueden tantear también. Tantean que tal función es un potencial escalar, prueban que es y listo. ¿Sí? Fíjense que esto derivado según y, según x o según z, me dan estas tres entradas que están acá. Bien. No sé si quedó claro, pero fui medio rápido porque la clase pasada hicimos algo bastante similar. Esto de, entre comillas, integrar según determinada variable, cada una de las entradas. ¿Sí? Si algo no les cierra, porfa, me dicen a no, que no somos tantos, así que hablen todo lo que quieran. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir de largo, pero antes de seguir de largo hay que hablar un poquito más de teórico. ¿Sí? Porque hay cosas que todavía no hablamos, por ejemplo, qué es un rotor. ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene el rotor? Vamos a hacer un pequeño esquema de eso. Bien, primero, ¿qué es el rotacional de algo? La definición. Tenemos un campo C1. Eso quiere decir que todas las entradas son derivables y sus derivadas son continuas. Tenemos un campo que es C1 en un abierto R3. Definimos entonces, bueno, si X es esto, estas son las entradas del X. ¿Sí? Es decir, X de X y Z es P de X y Z, Q de X y Z, R de X y Z. Por ejemplo, en el caso de acá arriba, P de X y Z es esta función que está acá, Q de X y Z es esta función, y R de X y Z es esta que está acá. ¿No? Definimos el rotor de X como este campo vectorial que voy a escribir ahora. El campo vectorial rotor de X, que es una operación con las derivadas parciales de las entradas de X.
Si los escribo tal cual, es esto, pero ahora les digo cómo acordarse de estas formulitas que están acá. Z menos Rx y Qx menos Pi. El sub I sub Z sub X significa derivada según esa que está abajo. Por ejemplo, esta es la derivada de la tercera entrada según I. Esta es la derivada de la segunda entrada según Z. Entonces el rotor de X es el campo formado por estas entradas, donde cada entrada es una resta de derivadas parciales de las componentes de X. ¿Cómo acordarse de esa formulita? Así. Si le llamamos nabla a este paquete de información, que es como las derivadas, son como las derivadas parciales. Entonces el rotor se puede definir así. El rotor de X se puede escribir como nabla producto vectorial X. Donde ¿qué pasa cada vez que multiplico a alguien de nabla por alguien de X? Es derivar. O sea, contra una función hace derivada según X. Vamos a verlo con una matriz. Tenemos el nabla acá arriba. Voy a hacer producto vectorial. ¿Sí? El nabla acá arriba. El X acá abajo. P, Q, R. Lo que estoy diciendo es que el rotor es el producto vectorial de esto con esto, que es lo que va acá abajo. Esto que va acá abajo es el rotor de X. Es decir, primera entrada, fíjense, la primera entrada es RI menos QZ. Es RI este por este menos este por este. La primera entrada. No sé si recuerdan cómo hacer producto vectorial, ya lo habíamos hecho con curvas. La entrada acá es tachar esto y buscar el determinante de lo que queda. Lo que va acá es tachar esto y poner menos el determinante de lo que queda afuera. Y lo que va acá, en el último, es tachar esto y poner el determinante de lo que queda. Y si se fijan es exactamente esto que aparece acá. Observación, nunca derivo la coordenada n-ésima según la n-ésima variable. Siempre, es decir, la p nunca la derivo según la x, la q nunca la derivo según la y la r nunca la derivo según la z. De alguna forma me interesan los cambios infinitesimales cruzados. ¿Por qué? Porque el rotor tiene una interpretación geométrica y es que de alguna forma detecta cuando un campo está rotando, justamente. Cuando tiene como una especie de remolino. Si pensamos a X como un campo de velocidades de un fluido, de un flujo, entonces el rotor de X me detecta cuando hay remolinos, por decirlo de alguna forma. Cuando las cosas están girando. Para hacer la cuenta, quédense con esto. O sea, hasta ahora, por ahora, el rotor es una cuenta con derivadas parciales, que es esa definición de ahí. No se acuerdan de esto, acuérdense de esto otro, que es más fácil. De hecho, lo vamos a usar. Este tipo de razonamiento. Bien, propiedades. O la propiedad que vamos a usar todo el tiempo. El rotor de un campo de gradientes siempre es 0. El campo nulo. ¿Por qué es eso? Bueno, si me crean la intuición geométrica, nunca pueden tener un campo de gradientes que haga esto. Imagínense que tienen un campo de gradientes que hace algo así. Va girando, digamos. ¿Por qué no pueden tener así un campo de gradientes? También recuerden la interpretación del gradiente. El gradiente de f indica la dirección en la cual la cantidad de f crece. Si estas flechitas vienen de un gradiente, me están diciendo que en la dirección de la flechita la f crece. Entonces, si sigo la flechita, sigo algo que crece. Entonces, acá está creciendo, 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 creciendo la función. Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y llegué al mismo lugar, pero llegué al mismo lugar creciendo.
Entonces, este punto valía con lo que arranqué o con lo que crecí. Es un absurdo. Es decir, esto nunca puede ser un campo de gradientes. Puede ser un campo de gradientes. Este tipo de comportamientos. Es decir, acá justamente el rotor, perdón, no va a ser 0 porque estoy girando y eso me lo detecta el rotor. Por eso no es 0. La prueba de esto es súper sencilla. No se las voy a decir, pero les comento cómo es porque la pueden hacer ustedes. Para probar que el rotor de un campo de gradientes es 0, simplemente las P, Q y R son derivadas parciales y lo que aparecen acá son derivadas parciales segundas. Y justamente les aparecen derivadas parciales segundas cruzadas en cada una de las entradas. Y si la F es C2, las derivadas parciales cruzadas coinciden. Derivar según X y según Y es lo mismo que derivar primero según Y y después según X. Ese tipo de cosas son las que les van a aparecer en cada una de estas entradas. Como está el signo de menos S, se van a cancelar y les queda todo 0. Es eso nomás. Lo interesante es ver que casi siempre, o sea, si el dominio está bien, es bueno, el recíproco vale. Es decir, si el rotor de un campo es 0, entonces es gradientes. Es un teorema. Voy a poner acá. Sea U abierto simplemente conexo, ahora vamos qué es eso. De R3. X un campo C1. Definido, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien dijo algo. Se escuchó medio lejos. Bueno, no sé. Supongo que se le activó el micrófono nomás. Bueno, tengo un abierto simplemente conexo, ahora vemos qué es eso. Un campo definido en ese lugar. Y el rotor del campo hace 0. Así. Es el campo 0. Cuando pasa esto, decimos que el campo es irrotacional. ¿Sí? Cuando su rotor es 0, decimos que es irrotacional. Y el teorema dice que en estas circunstancias X es gradiente. Entonces, con esta otra hipótesis, tenemos un sí solo sí. O sea, en los abiertos simplemente conexo, el rotor de un campo es 0 si solamente sí el campo es un gradiente de alguien. Pero ahora bien, ¿qué significa eso de simplemente conexo? Bueno, la definición es lo que voy a escribir ahora, que es un poco informal, ¿sí? Pero tampoco vale la pena entrar en las formalidades, en este caso. Decimos así. Decimos que un abierto en general de Rn es simplemente conexo si toda curva cerrada y esto es lo informal, lo escribo ahora, puede ser deformada de forma continua, es decir, de a poquito, a un punto.
Es decir, agarro una curva y la empiezo a deformar, deformarla de poquito, de poquito, de poquito, hasta llevarla a un punto solo. ¿Tá? ¿Tá? Y toda esta deformación es dentro del conjunto U, ¿no? Es lo importante. Dentro del abierto. ¿Tá? Vamos a ver ejemplos de esto. Por ejemplo, en R2. En R2, considérense, no sé, un disco. El disco. El disco es el disco sin el borde. Igual pongan el borde si quieren, es lo mismo. ¿Tá? El disco es un simplemente conexo. ¿Sí? Es un abierto simplemente conexo del plano de R2. Porque cualquier curva cerrada que esté adentro, imagínense esa, la pueden ir deformando a poquito hasta llegar a un punto. Esa curva la deforman. ¿Tá? La van deformando hasta llegar a un punto. Y siempre dentro del conjunto. La deforman de a poquito hasta que eso de acá lo achican a esto que está acá. Van deformando y eso de ahí lo siguen achicando hasta llegar a un punto. Y eso lo pueden hacer para cualquier curva cerrada. Entonces, este es un abierto simplemente conexo. Sin embargo, si al disco le saco el 0, ya deja de ser simplemente conexo. Así. Así lo quito. Si esto le saco el punto de acá, el 0, ahora deja de ser simplemente conexo porque si tengo una curva que rodea a ese agujero que le hice, esta por ejemplo, una curva cerrada, esa curva no la voy a poder llevar a un punto dentro del abierto, deformándola de a poquito, porque el agujero no me deja. ¿Sí? Es decir, el agujero no me deja deformarla como yo quiero la curva hasta llegar a un punto. O sea, si tengo el agujero ese y tengo una curva, bueno, la voy deformando, la quiero llevar al punto que sea, la voy deformando a poquito, pero si la sigo deformando, nunca puede atravesar ese agujero porque el puntito ese no está en el dominio. Entonces, por más de que la deforme, esa X me la deja atada a la cuerdita esa. La puedo formar todo lo que yo quiera, pero no puede pasar por arriba de ese punto, siempre me va a quedar ahí. No lo puedo llevar a un punto nunca, a un punto del abierto. Entonces, este conjunto sin el 0 no es simplemente conexo. ¿Sí? No es simplemente conexo. ¿Sí? En R2 es casi equivalente a pedir que los conjuntos no tengan agujeros. Bueno, que sean conexos. Son conexos es básicamente pedir que no tengan agujeros, es decir, no tener esta situación. Porque los agujeros no me permiten cerrar las curvas, básicamente. Sin embargo, eso cambia un poquito en el espacio. En el espacio tengo más libertades a la hora de mover una curvita. Entonces, en R3, imagínense ahora en vez de un disco tengo una esfera. Ah, horrible. Bueno, como sea. Tengo una esfera ahí. Y el punto del 0 se lo saco. Se lo saco.
Ahora, por más de que le saqué el punto, o sea, que le pinché, o que le hice un agujero a la esfera rellena, ¿no? Esto va a seguir siendo simplemente conexo porque ahora, al estar en R3, lo puedo esquivar. Es decir, cualquier curvita de acá, por más de que le dé una vuelta al coso ese, la puedo llevar deformándola de a poquito a un punto. De hecho, a cualquier punto de la esfera. Llevo a cualquier punto. A este, por ejemplo. Este sí es simplemente conexo. Voy a respetar el color. ¿Se dan cuenta por lo último este por qué es simplemente conexo? ¿Cómo puedo hacer esa deformación de la curva? No sé si lo están visualizando. De alguna forma es que la curva no puede quedar enganchada en ningún lugar. ¿Sí? Acá queda enganchada. Si yo la empiezo a deformar, va a quedar enganchada en ese agujero. Pero acá no. Es decir, voy a hacer un dibujito rápido y lo borro. Tienen acá la esfera. Tiene el punto ahí en medio. ¿No está? Y su curvita es... Cambié de color. Imagínense que está en el plano este. Y la quieren deformar de a poquito hasta llevarla a un punto. Bueno, si la deforman por el plano, está en la misma que antes. Entonces lo que hacen es deformarla, pero la levantan un poquito de ese plano. Ponen ahí la curva, la deforman hasta llevarla a lo que está por arriba. Y una vez que está por arriba la X, y ahí ya lo empiezan a checar hasta llegar a un punto. Entonces toda curva de acá sí se puede ir deformando un poquito hasta llevarlo a un punto. No se puede en el plano, pero sí se puede en el espacio. Aquí voy con esto, que tengan cuidado, ¿sí? De que en el plano está bien pensar que un simplemente conexo es algo sin agujeros. En el espacio no. En el espacio puedo tener agujeros y seguir siendo simplemente conexo. La definición formal de esto de formar curvas es lo que se llama teoría de homotopías. Eso de deformar una curva es exactamente lo que hace una homotopía. Pero no vamos a entrar en eso. Creo que alguna cosa escrita tiene que estar en las notas, muy, muy por arriba. Bien. Creo que de teórico vamos a dejar por acá y ya con esto nos va para encarar algunas cosas. ¿Sí? Cualquier cosa después volvemos a dar un repaso teórico. Entonces, volviendo al práctico. Ejercicio 5. En el ejercicio 5 tenemos la función radio, ¿sí? Que es esta que está acá. O la función norma, es lo mismo. Y nos piden que estudiemos la función 1 sobre radio. Y que buscamos el gradiente de eso. De hecho, probar que el gradiente de eso es una expresión que nos dan ahí. La parte A es calcular el gradiente de la función 1 sobre R. Fíjense que la función 1 sobre R va de R3 menos el 0, 0, 0. Y porque ahí no está definida porque el radio en el punto 0, 0, 0 es 0. No podemos dividir por 0. Fíjense que esto de acá es el espacio sin un punto. Es como el dibujo que hicimos acá arriba. Es un simplemente conexo. Bueno.
Calcular el gradiente de esto es hacer la cuenta. La vamos a hacer medio rápido. Hago una derivada parcial sola porque las otras son iguales. Tengo lo siguiente entonces. Le voy a llamar f la función. F de x y z es igual a 1 sobre r de x y z, que la voy a escribir también así. 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a lo 1 medio, que por comodidad lo voy a escribir así. ¿Sí? Esa es mi f. Entonces, derivada parcial de esta f, o sea, quiero calcular el gradiente. La derivada parcial según x. Hacemos esto. Según x. No te voy a hacer la regla de la cadena. Esto es la composición de elevar a la menos 1 medio con lo que está dentro. Entonces, como me baja el menos 1 medio, pongo la derivada de lo de adentro según x, que es 2x. Y esto con un exponente menos. O sea, y cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 1 medio menos 1, que es menos 3 medios. Echándole estos dos, esto me queda exactamente menos x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Si hacen lo mismo con la y y la z, les queda exactamente igual, créanme, pero en vez de tener una x ahí, van a tener una y o una z. Entonces el gradiente de f va a quedar exactamente esto. Menos x sobre eso que está ahí. Menos y sobre eso y menos z sobre eso. Bien. De acá pueden sacar el factor común escalares. Todos están multiplicados por menos 1 y por esto que está abajo. Entonces esto es igual a menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a 3 medios por x y z. Y por último, esto que está acá abajo, elevado a 3 medios, es exactamente el radio de la 3. ¿No? O sea, el radio es esto. Y el radio de la 3 es igual a esto. Entonces, el gradiente de f va a ser igual a lo que dice en la letra. Menos 1 sobre el radio de la 3 por x y z. Bien, esta función es importante porque es la que aparece, bueno, aparece en el ejercicio 6 después, pero además va a estar conectada con lo que es el campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? O lo que es el campo gravitatorio, que son básicamente lo mismo. Pero eso ahora lo vamos a ver en el ejercicio que sigue. Pero bien, esto es hacer la cuenta nomás, ¿sí? En definitiva, ¿no? El gradiente del radio, de 1 sobre el radio, me da menos 1 sobre el radio al cubo por, por la identidad, por x y z. El que sigue es una pavada, el b. Acá terminamos este. El b es probar esto. El rotor del campo identidad es igual a 0. Bien, ¿por qué eso es verdad? Hay una forma que es mecánica y otra no. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la no mecánica? La mecánica se la cuenta. Esa es la que es más rápida, capaz.
por qué eso tiene que dar 0 si le calculo el rotor? Un segundo. Ya volví. ¿Se acuerdan lo que les dije que en el rotor era esto el rotor por las dudas? Es RI menos QZ PZ menos RX y QX menos PI. No, que el gradiente sea 1, 1, 1 no implica que el rotor de eso sea 0. Bueno, no directamente. Porque lo mecánico, o sea, está conectado con el gradiente, pero la forma mecánica de probar eso es hacer la cuenta esta. Que no la vamos a hacer, pero fíjense que, como ya les dije, la primera entrada la derivan según Y, según Z, según X nunca. Esta la derivan según X, según Z, según Y nunca. Y esta la derivan según X, según Y, según Z nunca. Es decir, todas las derivas que van a hacer de estas funciones van a dar 0. Cuando hagan estas cuentas, esto va a dar 0, 0, 0, todo 0. No es como que... sí, o sea, esto... ¿cómo sería el campo X y Z? El campo de identidad. El campo de identidad al punto, al vector X y Z, a este punto le asigna el mismo vector. O sea, a este punto le asigna este vector. A este punto le asigna este vector. ¿No? Y así todo radial. El campo es así. Ahí no hay nada que rote, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo sale para afuera. Entonces gráficamente esto no rota a ningún lugar, entonces el rotor tendría que ser 0. Bueno, siempre está bueno solo fijarse en la intuición gráfica, ¿no? Porque a veces nos engaña. Pero esta intuición está bien. ¿Sí? Acá no rota nada, entonces el rotor es 0. Pero la tercera cosa que sí que tiene que ver con el gradiente es que fíjense que X y Z es un campo de gradientes. Y el rotor de un campo de gradientes es 0. Eso es lo que vamos a ver. O sea, una forma de probarlo es hacer la cuenta. Y probarlo es hacer la cuenta. Otra forma es ver que X y Z es un campo de gradientes. ¿Está? Y el rotor de un campo de gradientes es 0. Recuerden que es lo que les había contado allá arriba. Acá está. Rotor de un gradiente siempre es 0. ¿Y de quién es el gradiente X y Z? Eso sí deberían saber responderlo. A ver si lo intuyen. ¿Quién es un potencial escalar para el campo X y Z? Es decir, estoy buscando a alguien que su deriva parcial según X sea X, alguien que su deriva parcial según Y sea Y, y alguien que su deriva parcial según Z sea Z. No, ese falla, porque, o sea, al multiplicar los tres, cuando yo derivo según X me queda YZ. Tiene que ser derivado según Y me da X. Sirve la primera entrada un medio de x cuadrado, la segunda un medio de y cuadrado y la tercera lo mismo para z. Ahí va, pero ojo que no son entradas, porque es una función escalar. O sea, no tiene entradas, es una función, pero va por ahí, porque Ah, ya entendí. yo quiero f de x y z, tan, expresión.
Es una función que va del espacio en los números. Pero es exactamente lo que decías. X, la primitiva de X es X cuadrado sobre 2. La primitiva de Y es Y cuadrado sobre 2. La primitiva de Z, Z cuadrado sobre 2. Y como ninguna depende de la otra, les puedo escribir las tres primitivas. ¿Sí? Y de hecho le puedo sumar una constante si quiero. A la hora de derivar es lo mismo. Si consigo, si me defino esta f, fíjense que la derivada según x es x, la derivada según y es y, y la derivada según z es z. Es decir, que el gradiente de f es igual a x y z. Esto lo puse acá. Bien. Por eso mismo no rota, porque es gradientes. O sea, los gradientes no rotan, son irrotacionales. Bueno, la gracia del ejercicio 5 es el ejercicio 6 en realidad. Es como, sería el ejercicio 5 sería como la sugerencia para hacer el ejercicio 6, que vamos a hacer ahora. En el ejercicio 6 tenemos esta función, sea x de x y z igual a x y z sobre x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado a la 3 medios. Entonces acá le ponemos un menos, que si quiere esto es esto, ¿no? Lo que está ahí abajo es el radio del cubo. Bien, ¿qué es este campo? Bueno, este campo, salvo constantes, puede ser visto como un campo eléctrico o como un campo gravitatorio. También lo podemos ver como fuerzas. Vamos a ver un poquito esas cosas. Campo eléctrico generado por partícula cargada Q en origen. Como es el campo eléctrico, ya habíamos hablado de esto en la clase pasada, es esto. El campo eléctrico en un punto del espacio X y Z se escribe como el módulo del campo eléctrico es K por Q sobre el radio al cuadrado. No sé si recuerdan eso. Deseo. Y la dirección del campo eléctrico es la dirección de la partícula. Es decir, la dirección de X y Z. X y Z, pero la dirección. Y para la dirección le tengo que... La dirección es un versor. Tiene que ser algo de norma 1. Entonces, esto lo tengo que dividir entre la norma de esto. Y la norma es exactamente el radio. El radio lo definí como la norma. Entonces, me queda el radio ahí abajo. Es decir, el campo eléctrico es K por Q por el campo X, donde esto es una constante. Entonces el campo de arriba es, a menos de una constante, el campo eléctrico. La constante de K era 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0 si no estoy con mala memoria. Y epsilon sub 0 es una constante de física. El campo gravitatorio era similar, pero no escribí algo mal. Si alguien lo sabe, me corrige. Pero nos falta un menos. Sí, es verdad. Falta un menos. En realidad, este menos de acá es el trucho, creo. Este menos que está acá es trucho. Me parece. No es trucho, está bien. Vamos a poner acá así. Y acá, si pongo ese menos, ya está. No me acuerdo si se definía con el menos solo en física.
Pero para que esta cuenta de sí hay que poner menos. En física sí tiene que tener un menos porque, no, en física no tiene el menos. Porque si tengo una carga positiva, el campo eléctrico es así, ¿no? Si la carga positiva, si el campo eléctrico es así, entonces tenemos que poner sin el menos, ¿no? Es decir, en física es así, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer así, punto. Ese menos lo tenemos por comodidad, por lo que vamos a hacer ahora. Bien. El campo eléctrico, perdón, el campo gravitatorio está generado por una partícula de masa M mayúscula en origen. Ahora le voy a poner otra letra. G. No, G justo G no. Letra con nombre. Z. Z de X y Z. Lo pongo abajo. Z de X y Z es el campo gravitatorio. Se mide por la ley de atracción gravitatoria. ¿Cómo se llamaba esto? Sí, ley de atracción, no se llama. Es así. Es una constante G, que es la constante de gravitación universal por M, sobre el módulo va a ser G por M sobre el radio al cuadrado, y la dirección va a ser la dirección de X y Z. Y acá sí está el menos. ¿Sí? Sobre R. Esto es para normalizar esta dirección. Y en este caso sí hay un menos, ¿no? Porque ahora sí, si tenemos una masa acá, el campo gravitatorio va para adentro. Simplemente por eso. Entonces el campo gravitatorio se puede escribir como un múltiplo del campo X este. G por M por X. Esto es una constante. Entonces, matemáticamente es todo lo mismo, ¿no? Es el campo X lo que hay que estudiar. Salvo constantes, que si quieren pueden suponer que son 1 y punto. Este es el campo X. Y la fuerza, recuerden que el campo es un campo, básicamente es fuerza por unidad de algo. ¿No? El campo eléctrico es como la fuerza por unidad de carga, y el campo gravitatorio es como la fuerza gravitatoria por unidad de masa. ¿A qué voy con eso? En que el campo eléctrico, si sé el campo eléctrico, sé la fuerza ejercida sobre una partícula de carga Q. Si Q es una carga en X y Z, la fuerza eléctrica sobre Q es Q por E. ¿Sí? Y lo mismo que abajo. Si M chiquita es la masa, o es una masa en X y Z, entonces la fuerza gravitatoria es M por Z. La fuerza. ¿Por qué digo esto? De nuevo, ahora Q y el Q chiquita y el M chiquita son constantes. Entonces el X puede ser pensado como un campo o también puede pensar como una fuerza. A menos de constantes es todo lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, a menos de reescalar el módulo, es el mismo campo.
Entonces, por eso mismo es que la circulación de un campo a lo largo de una curva se puede interpretar como el trabajo. Si interpretamos al X como una fuerza, es exactamente un trabajo. Bien, todo esto es interpretativo, pero me parece que está bueno conectarlo con física. De hecho, no sé si alguien que haga eléctrica acá, pero en el electromagnetismo lo van a usar todo el tiempo. Esto de ver a los campos como gradientes. O sea, se van a acordar del cálculo 3 cuando los que hagan electro. Bueno, ¿qué es lo que pedí el ejercicio? Demostrar que el trabajo realizado por X, y cada vez que el nombro X pueden pensar en X como la fuerza gravitatoria o como la fuerza eléctrica. La única diferencia es que en uno hay que poner un signo de menos y en otro no, pero es lo mismo. Demostrar que el trabajo realizado por X, ¿sí? No depende del camino. Más aún, solo depende de los radios finales e iniciales. Recuerden que el trabajo, o sea, en física lo definíamos como cuánto ayuda la fuerza o no ayuda a movernos en cierta dirección. Es decir, si me muevo en esta dirección y la fuerza me está empujando en esta dirección, me está ayudando la fuerza. Medir cuánto me ayudó la fuerza a lo largo de toda esta trayectoria es lo que se llama trabajo. Pero si yo me muevo para el lado contrario, el trabajo es en contra de mi movimiento, entonces es cuánto no me ayuda, o sea, cuánto me impide moverme. Y esto es justamente la definición de circulación. Lo que yo hago es proyectar el campo, si este es X, proyecto X en la velocidad. Proyectar X en la velocidad es ver qué componente de X me ayuda en la dirección en que estoy yendo. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Esto lo vimos en la clase pasada. Les tiene que sonar, esto de no depender del camino. ¿Sí? En la clase pasada vimos teorema que decía que si f es de gradientes, perdón, si X es de gradientes, entonces la circulación de X, es decir, el trabajo, no depende del camino. Pero bueno, X es un campo de gradientes. Justamente acá es donde se conecta con el ejercicio anterior. X es esto, está acá. Y esto que está acá es justamente el gradiente de la F, donde la F era 1 sobre el radio. Esto que está acá es el X. El X es un gradiente de F. ¿Sí? Esto es justamente lo que vimos en 5. Es decir, que el gradiente de 1 sobre R, que era el F, es exactamente X. Por lo tanto, X no depende del camino, solo depende del punto final y el punto inicial. Hay que ver una cosita más, que depende de algo menos, o sea, menos información necesitamos todavía. Necesitamos información solo de los radios finales e iniciales, que es menos información que la posición. ¿Y eso por quién es la función? Para demostrar esto usamos la regla de Barrow, que también lo vimos en la clase pasada. Por regla de Barrow,
la integral del campo X, o la circulación, o el trabajo, es todo lo mismo. A lo largo de una curva C, que la curva C va de un punto inicial a un punto final. Esto es lo que estamos haciendo, estamos calculando la circulación de un gradiente, y acá tenemos la regla de Barrow. Esto es F del punto final menos F del punto inicial. ¿Y quién es F? 1 sobre R. Entonces esto es 1 sobre R final, lo escribiré así, menos 1 sobre R inicial. ¿Sí? Entonces el radio final, esto es el radio inicial. Y esto acá es el trabajo de X. X puede ser tanto la fuerza eléctrica como la fuerza gravitatoria, siempre y cuando las constantes, es como que elijo todas las constantes igual a 1, visto de alguna forma. Entonces me queda todo igual. Entonces demostramos que lo que estamos demostrando acá es que, en términos físicos, la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria son conservativas. Vamos a probar. Que las fuerzas eléctricas, la fuerza eléctrica y gravitatoria son conservativas. Conservativas es justamente eso. Que el trabajo realizado no depende del camino, o lo que es equivalente a que el trabajo, si empieza y termina en el mismo lugar, el trabajo realizado es cero, trabajo total. El ejemplo típico que dan en física de algo no conservativo es la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque eso siempre estoy gastando energía, y por más que empiece y termine en el mismo lugar, siempre se realiza un trabajo. Bien. Como vieron, este campo X es bastante importante. Y distinto es, después vamos a ver algunas cosas de electromagnetismo, pero distinto es el campo magnético. El campo magnético no depende de la posición. El campo magnético, perdón, la fuerza magnética, digo, depende de la velocidad, ¿sí? Por la ley de Lorentz. Entonces ahí es un poco más complicado, porque no tenemos algo en función de la posición, sino en función de la velocidad. De la posición y la velocidad. Pero más adelante vamos a ver un poquito más de ejemplos de física. Bien, acá termina el ejercicio. No sé si me siguieron. La idea del ejercicio es probar esto, que la fuerza eléctrica y gravitatoria son conservativas. La eléctrica no lo hice, pero las agregué yo porque es lo mismo. Salvo, ahí tiene que poner un signo de menos, pero esencialmente es lo mismo. Bien. ¿Me siguen? Supongo que están ahí todavía. Bueno, vamos a ir de largo con el ejercicio 7 ahora. El ejercicio 7 es hacer una cuenta, básicamente. O sea, es mostrar una propiedad del rotor. El ejercicio 7 nos piden esto, demostrar el rotor de una función f. F es una función escalar. X es un campo. El rotor de f por x va a ser igual a esto. El gradiente de f producto vectorial x más f por el rotor de x. En el práctico está escrito así. ¿Sí? El rotor de x lo escriben así. Que esto es lo que les había escrito más arriba. ¿Sí? El rotor de x lo pueden ver como el nabla que es las derivadas parciales, producto vectorial x.
Yo prefiero escribirlo así, como rotor de X, pero en el práctico está así. Bien. Lo que les estaba diciendo es que esto es escalar, una función escalar. Esto es un campo. Es decir, f multiplica cada una de las entradas de X. Y bueno, para esto hay que hacer la cuenta. Y vamos a hacer ahora. ¿Cómo calculo el rotor de esto? Y bueno, con esta reglita que está escrita ahí. ¿Sí? Tengo las derivadas parciales. Vamos a ponerle nombre a las coordenadas de X. Así. X de X y Z es igual a P de X y Z, Q de X y Z, R de X y Z. Son las coordenadas de X. Entonces, F por X va a ser igual a FP, FQ y FR. Que es lo que voy a poner acá. Lo que voy a hacer es calcular el rotor de esto y ver que se me forman estas cosas que están acá. Entonces acá tengo FP, acá tengo FQ y FR. Lo que va acá abajo del producto vectorial es exactamente el rotor de F por X. Y bueno, ahora es hacer cuentas, ¿sí? Entonces el rotor, vamos a ver la primera entrada. Lo que va a la primera entrada del rotor de F por X es, recuerden, todo tachar eso y calcular el determinante de la matriz cuadrada que queda. Es decir, esto por esto menos esto por esto. Por lo tanto, rotor de Fx es igual a esto. Lo voy a hacer, observen lo siguiente, ¿no? Acá lo voy a hacer todo junto, pero cuando hago la derivada parcial según y de esto, tengo la derivada parcial de un producto. Entonces tengo que hacer la regla del producto para derivadas. La derivada parcial según y de f por r es la derivada parcial según i de f por r más la derivada parcial según i de r por f. ¿Sí? Es la regla de producto de toda la vida. Entonces esto me va a quedar fi r más FRI. Esto es esta primera flecha que hice ahí. Y a esto le tengo que restar esto que está acá. Y me queda menos FZQZ, menos FZQ, menos FQZ. Esa es la primera entrada. Segunda entrada es la que está acá, es tachar esto y poner menos el determinante de esto. Me va a quedar FZP menos FPZ por más. Y acá me queda menos FXR menos FRX. Y la tercera entrada me va a quedar FXQ más FQX menos esto que está acá. Sería FIP menos FPI. Esas son las tres entradas del rotor de F por X. Lo que voy a hacer es dividir esto en pedacitos. Esto lo voy a escribir como la suma de dos vectores. ¿Y cómo los voy a separar? Por un lado, los que estoy derivando la F, y por otro lado, los que estoy derivando cosas de X. Entonces lo voy a dividir así. Por un lado pongo estos. Marcar así. Los que derivo según F, los voy a dejar en rojo. Los que derivo la F. Y en todos los otros no derivo la F y derivo solo X, P y Q. Perdón, Q, P y R, quise decir.
Entonces el rotor de fx lo voy a escribir así. Lo rojo más lo que no está en rojo. Lo que está en rojo me quedaría FIR menos FZQ en la primera entrada. Segunda entrada FZP menos FXR. Y tercera entrada FXQ menos FIP. Y aparte lo que no había sumado antes, que es lo que no está en rojo. Fíjese que en todo se está multiplicando la f afuera. Entonces puedo sacar f de factor común en todo lo que me queda. Entonces me va a quedar f afuera. Y me va a quedar ri menos qz. Después me queda pz menos rx. Y después me queda qx menos pi. Y bueno, ya está. Fíjense que esto que está acá, esta expresión que está acá, es exactamente el rotor de x. Y esto que está acá hay que verificarlo, pero es el gradiente de f por x. Es simplemente lo último, esto de acá, lo último que le dije es hacer la cuenta. Esto de acá es el gradiente de f. Lo escribir así. R más f por el rotor de PQR. Que escrito de forma más compacta es esto. 20f por x más f por el rotor de x. Que es exactamente lo que queríamos probar. Bien. A ver, esa es la cuenta. Tanto mostrar esta propiedad como mostrar que el rotor de un gradiente de cero es simplemente hacer cuenta. Quería hacer por lo menos una cuenta para que vean cómo se trabaja con esta matriz, digamos, para calcular el rotor de alguien. Pero siempre van a ser cuentas, un poco tediosas, pero se hacen. Esta propiedad en particular es útil. Por ejemplo, la utilidad de esto lo vamos a ver ahora en el ejercicio 8. Bastante rápido. Es así. Ejercicio 8. El ejercicio 8 nos piden calcular el rotor del campo X, donde X es esto que te voy a escribir ahora. Y Z menos XZ y XY. Sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Bien. Si quisieran calcular el rotor de esto, esto tiene que, la entrada, por ejemplo, la P de esa X sería IZ sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Fíjense que cada una de las entradas tiene que calcular las derivadas parciales y tiene la regla de cociente cada una de esas derivadas parciales. Entonces son bastantes cuentas. Sin embargo, si usan la propiedad que demostramos en el ejercicio 7, se puede simplificar varias cuentas. ¿Por qué? Observar que X es igual a esto. Y Z menos XZ, XY. Es decir, estoy escribiendo el campo como el producto de una función escalar, esto, que le puedo llamar f de x y z, por otro campo, que le voy a llamar y. Entonces, x
es igual a F por I. Usando la propiedad del ejercicio anterior, 7, el rotor de X es igual al rotor de F por I, y ahora tiene la propiedad que acabamos de mostrar. Esto es esto por esto, más F por el rotor de X. Y esto es mucho más fácil de calcular, lo prometo. De hecho, vamos a hacer una cuantita ahora. El gradiente de F, ¿sí?, es el gradiente de 1 sobre, en vez de 1 sobre R, es 1 sobre R cuadrado. Si se dan cuenta, es el gradiente de esto. Y bueno, las cuentas son muy similares, ¿no? Me va a quedar, el gradiente de 1 sobre R me quedaba esto, sobre R a la 3. El de ahora me va a quedar similar, me va a quedar así. Menos 2, X y Z, sobre X cuadrado más Y cuadrado, Z cuadrado. Si no estoy equivocado, es esto de acá. Creo que es esto. Sí, da esto. Bien, esto es el gradiente de F. El rotor de X es una pavada de calcular también. ¿Sí? Rotor de X, recuerden que, digo acá de nuevo, rotor de PQR era igual a RI menos QZ. Después queda PZ menos RX y QX menos PI. En particular, en este caso, el rotor del campo I es, fíjense lo que estamos haciendo. El campo X es, el campo I, perdón, es esto que está ahí arriba. Primera entrada es RI. RI es la derivada de esto según I, o sea, X. Menos QZ. Q es este, según Z es menos X. Con el menos este que está acá, nos transforma más, se queda más X. Ahora le calculo en la segunda entrada. PZ es la derivada del primero, según Z que me queda ahí. Menos la derivada del tercero, según X, que me queda ahí de nuevo. Así. La tercera entrada es la derivada del segundo, según X, que queda menos Z. Menos la derivada del primero, según Y, que queda Z. Entonces el rotor de I me queda 2X, 0, menos 2Z. Por lo tanto, ahora sí, el rotor de X, que es igual al rotor de F por I, me queda el gradiente de F producto vectorial X, el gradiente de F era esto, entonces me queda menos 2 sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado al cuadrado por X y Z, producto vectorial X, que X es esto, más F, que F es 1 sobre radio cuadrado, esto, por el rotor de X, que es esto que vimos acá. Lo escribo así. X, 0, menos Z. Lo único que falta hacer acá es este producto vectorial. ¿Sí? Pero esas cuentas se las dejo a ustedes, es súper fácil. Vieron que ya pueden sacar el factor común casi que 2 sobre
No lo sacan de factor común, perdón. Lo dejan así. Pero las cuentas se simplificaron un montón. ¿Sí? Casi que no tuvieron que hacer muchas cuentas. La única vez que tuvieron que calcular un rotor es el rotor de Lie, que era súper fácil. Entonces esta propiedad nos ayuda de alguna forma a hacer las cuentas más amigables. Ya estamos en la hora. Piensen para la clase que viene el ejercicio 10 y el 12. Vamos a arrancar desde el 10, la clase que viene. Y vamos a intentar terminar el práctico. La grabación la voy a cortar por acá.